todos. Estamos comenzando el programa de la M en la mañana de los sábados. Bueno, empezamos en el cambio de estación con Vivaldi y la primavera. Viviana, buenos días. Así es, yo creo que todos nuestros oyentes estaban pensando de qué le pasó a los de la M, de repente se pusieron demasiado solemnes. La M surgió casi por casualidad, la verdad. Por el momento eureka, Charlie dijo pues la M. Y a raíz de la M empezó a nacer este proyecto con todo lo que queríamos hacer. Yo soy la cara visible, soy la directora del programa, soy la directora del equipo. Me encargo de toda la parte de coordinación, organización, de relaciones públicas. Bueno, tengo que reconocer que él vivió la parte de la directora, la parte administrativa, la parte seria. Yo vengo a hacer la parte Loca. codirector, la parte loca, creativa en producción. Pues Alfredo es el que descompone todo. Yo soy Vamos. A veces la hago de traductora para todas las entrevistas que se hacen también en inglés y la traduzco o bueno, doy no necesariamente la traducción, pero la idea de lo que se dijo al español también para todas las personas que necesiten. Voy a hacer, a coordinar posibilidades para entrevistas internacionales pues, con personas que hablan inglés normalmente como una lengua maternal. ¿Qué aporto al programa? Yo creo que diría que incluso a veces hasta mucha seriedad. Yo le aporto al programa la parte, lo que te decía, la parte de coordinación y organización, y por supuesto la pasión y el amor que le tengo a la radio y a la vida. La verdad, en mi caso, al igual que Viviana, es pasión, es disfrutar lo que se hace al máximo, porque tenemos que reconocer que es trasnocho, es el tiempo libre dedicarlo a esto, que si no fuera por pasión no lo haríamos, porque básicamente ese esfuerzo y sacrificio nos ha tocado lucharla, ha sido un proyecto difícil. Horrible. Ahora que no nos escuchan, bueno, vamos a cerrar la puerta. La verdad es que el plan es deshacernos de ellos. Claro, y luego hacerlo nosotros independientes. No, son bellísimos, Son la verdad. fenomenales, buenas y se tratan nosotras que... con igualdad y con respeto y si dan nosotras poder de sentir relajado, de hablar sobre los temas que nosotras piensan. Personalmente, ya fuera de lo que es el ámbito laboral y demás, pues son unas bellísimas personas. Yo eso lo he dicho en varias ocasiones, lo he dicho también en directo. Me han dado una gran oportunidad de poder desarrollarme, creo que a los compañeros igual. Nosotros después de hacer un donde consideramos que nuestro público es el adulto contemporáneo que gusta de la música entre anglo y descubrir cosas diferentes, porque ponemos artistas que probablemente no son muy escuchados, hemos puesto algún ruso, alguna persona cantando incluso hasta en alemán o en árabe por encontrar una parte diferente. Pero principalmente yo creo que le podemos llegar a todos dependiendo de su interés. Nuestro magazine encuentra noticias, algún artista invitado que está abierto a cualquier artista, no tiene por qué ser cantante ni famoso, puede ser pintor, puede ser fotógrafo, puede ser escritor, le damos cabida a todos los géneros. La M llega, yo diría que un público que le gusta los programas de contenido. Y el contenido es diverso, no solamente es contenido sobre música o especialización en música, puede ser sobre literatura, sobre arte, sobre cultura, pero con contenido. Obviamente también existe la parte de humor, no somos ni el programa muy conservador de todo está libreteado y todo tiene sus regímenes estrictos, pero tampoco es el programa donde nos pasamos riéndonos todos el tiempo y el humor y el chiste a cada rato. O sea, hay un balance entre el humor, pero el contenido es lo más importante para nosotros. La verdad hemos tenido buena aceptación de los ingleses. Obviamente el proyecto inicialmente comenzó dedicado a la comunidad habla hispana, pero lo hemos abierto porque nos dimos cuenta pues, que si uno está en Londres tiene que volverse más internacional. Uno no puede estar en Londres y ser local todavía. Es romper los prejuicios. Pienso que nos dimos cuenta que habían cosas de la cultura inglesa que nos gustaron mucho, como los geeks,
como artistas, escritores bien interesantes, y nos sorprendió darnos cuenta que del otro lado también había interés. Entonces, básicamente, todo el mundo reunido en pequeño en una ciudad. Un día estábamos entrevistando a la segunda voz más importante de Estados Unidos. Evidentemente, dentro de mi parte de organización, yo quería que la entrevista saliera perfecta. Tenía que ser así o no íbamos a quedar a gusto. La entrevista se extendió, la entrevista salió maravillosa, el invitado estaba encantado con nosotros, además era muy de madrugada en Estados Unidos. Hubo algún fallo y cuando terminó por esas cuestiones de la vida, supongo que el estrés a mí se me ha sabido saltar el mal genio, sacar esa parte de esta latina que tenemos, y yo recuerdo que fue coger y tirar los auriculares y de ahí me voy y no sé qué, y discutir con Charlie, no sé qué, fue quizás el momento que ahora lo recuerdo con risa, ese momento no tanto, y fueron de nosotros dos compañeros que no, pero espere, ¿qué pasó? Hablemos, ¿no? Entonces uno nos coge por un lado y otro por el otro, porque es raro vernos así, no solemos exaltar. Entonces yo ahora me divierto viendo la anécdota porque hasta me acuerdo y me digo, es que parecía loca, me enloquecí, me fui y todo esto. Y él también se sentó y se molestó y entonces no voy a volver a hablar, pero bueno, ya ese momento pasó. Yo pienso que han habido muchas, pero si hago memoria, de pronto de las más frecuentes, como lo decíamos antes, yo soy un poquito el creativo y loco del equipo, pero eso mismo me lleva a ser el despistado. Entonces yo soy el que cambio los nombres. Entonces a muchos invitados de pronto se llamaba Francisco y entraba yo al área diciendo, bueno, Fernando, entonces cuéntame cómo ha sido tu trabajo. Y pues claro, todos los del equipo me miraban, era como, ups, no es Fernando, es Francisco. Ah, pues no, Francisco. Una anécdota graciosa. Muchas. No se las puedo decir. Muchísimas. Pues desde yo qué sé, desde a lo mejor estar y yo qué sé, estar en directo, o sea, estar por ejemplo con música y de repente entrar en el programa y estar todos hablando o Hanna y yo bailando y gritando y de repente decir la directora que estamos en directo y se oía por las voces y bueno, y luego arreglarlo, ¿no? En plan, que estábamos aquí de risas y esto era una fiesta. Por ejemplo, esa es una, ¿no? O sea, en plan pilladas, que nos han pillado como se nos han pillado, Hanna. Que nos han pillado. Pero bien, eso va a ser. Planes a futuro, muchos, grandes y ambiciosos. Lo que hemos conseguido hasta el momento no ha sido fácil, ha sido difícil. No somos desagradecidos, han sido cosas muy gratas, muy buenas. Hemos aprendido obviamente de los errores, de las fallas. A veces no es fácil aprender de lo que los errores que uno comete uno mismo. Si yo me llego a encontrar con un inglés, o más de uno, que tarareen esas canciones a base de escuchar el buen trabajo que hacemos los latinos, me daré cuenta que una de mis metas está cumplida. Me faltarán más, pero una de las metas de la EM está cumplida, que es llegarle al mundo inglés. Nosotros es dejar marca. Y no me refiero a dejar marca de que son los famosos, no, sino dejar la marca de por aquí pasó un medio, hizo cosas buenas, integró gente de diferentes culturas, dentro del mismo equipo se reflejó la parte multicultural e internacional. Yo tendría muchas. Yo diría que no se me puede ocurrir una, yo te diría que música mágica, magia, maravilla, no sé, es lo que encaja en su vida. Es una correlación simbiótica entre sí, entre mundo y medios. Mejor. Más y mejor. El mejor. Él y mejor. El mejor. La M. Yo diría milagro y bueno, milagro. Quédate con ese milagro. ¿Y tú, Rob? Meraviglioso. Maravilloso.